La palabra de hoy es Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Del hebreo Elisha, tal vez Dios es salvación, aparece un sello hebreo y un trozo de la cerámica aramea encontrado en Nimrud, profeta que sucedió a Elías como enviado especial de Dios al reino norteño de Israel. Era hijo de Safat. Su ministerio como pastor profeta abarcó los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás del reino del norte, desde por lo menos año 852 a.C. hasta aproximadamente 798 a.C., un poco más de medio siglo. En lo nacional completó la erradicación del culto a Baal, comenzado por Elías. Aconsejó al rey de Israel acerca de la política nacional y tomó un intenso interés personal en los problemas y en las necesidades de las personas con quienes su ministerio se puso en contacto. Supervisó la así llamada Escuela de los Profetas, fundada 2 siglos antes por Samuel, y de ese modo hizo quizás su mayor contribución a la vida espiritual de la nación. Ante las necesidades era solícito y de gran corazón. Ante una comprensión limitada de la voluntad divina era tolerante y paciente, y ante el peligro manifestaba un valor firme y sin vacilaciones. Ante el mal era severo y decidido sin ser vengativo, mientras Elías tendía a ser escéptico en su forma de vestir y en su alimentación, en el lugar donde vivía y en sus limitados contactos con la gente. Por lo menos seguía el registro que nos queda. Eliseo vivía cerca de las personas a las que servía y le gustaba la vida social, a diferencia de la existencia de Elías, que parece en el escenario de la historia bíblica unas pocas ocasiones dramáticas. La de Eliseo está ligada a un ministerio constante. Atendió las necesidades temporales de sus semejantes como individuos y también la de la vida espiritual de la nación como un todo. Aunque por un tiempo pareció haber una respuesta animadora de parte de la nación, su liderazgo como profeta a las reformas que puso el movimiento tuvieron como duración y no impidieron la disolución completa del reino unos años después de su muerte, que a Eliseo en los anales de la historia sagrada como el mayor profeta realizador de milagros de todos los tiempos después de Jesucristo. Abel Mehola era su pueblo en el valle superior del Jordán. Era un hogar hasta que fue llamado al cargo profético, que ocurrió estando arando. Por un tiempo no especificado, fue asistente personal de Elías. Su respuesta inmediata al llamado del profeta y su persistencia en acompañarlo al lugar de su traslación hablan del fervor con que Eliseo aceptó la obra que le fue encomendada. Al volver de la sucesión o de la ascensión de Elías, Eliseo milagrosamente endulzó las aguas salobres de un manantial en Jericó, y en camino desde allí a Betel pronunció una maldición sobre un grupo de jovencitos impíos que se burlaban de él como mensajero de Dios. Más tarde proveyó milagrosamente el agua a una expedición de los reyes de Joram y de Josafat de Judá para reprimir una rebelión de Moab, y les anticipó el éxito de su campaña. Proporcionó ayuda a la viuda, uno de los hijos de los profetas, cuando se encontró en dificultades financieras, y en otra ocasión predijo el nacimiento de un hijo a la tsunamita que le daba albergue, cuando proporcionó el antídoto para unas calabazas venenosas durante un hambre, mientras un grupo de hijos de los profetas estaba sentado en la mesa, y milagrosamente satisfizo el apetito de 100 hombres con 20 panes de cebada y unas pocas espigas de grano maduro. Sanó de la lepra a Naamán y predijo la suerte de Giezi como leproso cuando éste deshonró el oficio profético. Recuperó la valiosa hacha que había caído al Jordán. Aconsejó a Israel
al rey de Israel que defendiera a la nación contra la invasión siria, y cuando él mismo estuvo rodeado en Dotán, dirigió a un grupo de soldados sirios hasta Samaria, los presentó ante el rey y luego los dejó ir a casa. En otra ocasión, cuando las fuerzas sirias habían sitiado a Samaria hasta casi reducirla por el hambre, predijo una abundancia de comida para el día siguiente. Y en el último acto registra fue estimulado al rey Josafat de Israel contra los sirios. Después de su muerte, otro hombre, apresuradamente enterrado en la misma tumba, fue milagrosamente restaurado a la vida cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo. Que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.